Saludos y bienvenidos al curso de preparación para el CISP. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que usted esté viendo este video. Yo soy Seulito Rodríguez. Este es mi libro de guía de preparación para el CISP, que ya está disponible en Amazon, la cual pues es un componente perfecto para este curso de preparación para el CISP. Así que si usted compra esta guía, acompañado con estos videos tutoriales, esta guía tiene pues cientos de preguntas similares a las que a las que pueden salir en el examen de certificación. Bien, continuando con nuestro curso, vamos a tratar el dominio número 2 en esta ocasión. El dominio 2, seguridad de activos, se centra en cómo identificar, proteger y gestionar los activos de información de una organización durante todo su ciclo de vida. La gestión de los activos implica el establecimiento de controles adecuados para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Este dominio abarca los siguientes objetivos clave. Uno, identificar y clasificar la información y los activos. Dos, establecer requisitos de información y manejo de activos. Tres, aprovisionar recursos de forma segura. 4. Gestionar el ciclo de vida de los datos. 5. Garantizar la retención adecuada de activos. Y 6. Determinar los controles de seguridad de datos y los requisitos de cumplimiento. En este primer objetivo del dominio 2, identificar y clasificar la información y los activos, identificar los activos implica realizar un inventario completo de los activos de información de la organización, incluyendo datos, hardware, software, sistemas y redes. Obviamente esto puede ser bastante complejo o puede ser bastante sencillo, dependiendo del contexto, ¿verdad? De la organización. Pero obviamente hay muchos software que se utilizan para este tipo de cosas. Hay compañías que tienen software de gestión de activos. Hay otras compañías que tienen otros programas que se pueden utilizar. De todas maneras, los activos se clasifican en grupos, ¿verdad? Por ejemplo, un grupo de activos serían los servidores, y esos servidores se pueden subclasificar en controladores de dominios, controladores de base de datos, etcétera, o servidores de base de datos. Otro grupo de activos serían los teléfonos móviles, las laptops, ¿verdad? Eh, el conjunto de todo el software que utiliza una compañía, etcétera, etcétera. Así que puede ser bastante complejo eh, identificar todos esos activos, pero es una tarea importante. ¿Por qué es importante identificar estos activos? Bueno, porque los activos deben clasificarse. La clasificación de activos es crucial, ¿verdad? Para poder manejar estos activos. Los activos deben clasificarse según su nivel de sensibilidad o nivel de criticidad o valor. Los niveles comunes incluyen, por ejemplo, públicos, internos, confidencial, altamente confidencial. Esto es principalmente cuando estamos hablando de información, ¿verdad? Eh, Obviamente hay activos físicos, tangente, como una laptop, una computadora, pero cuando hablamos de activos de información, se refiere a la información de la compañía en este caso, donde hay información que es pública, mientras hay información que es solamente para uso interno, hay información que es confidencial y otra que es altamente confidencial. Esto desde el punto de vista de una compañía privada. Ya a nivel de, por ejemplo, del gobierno está lo que es el secreto o top secret, ¿verdad? Secreto eh, de alto nivel.
etcétera. Pero, por ejemplo, los datos de los clientes deben clasificarse como confidenciales. Si usted maneja clientes, esos datos son confidenciales, mientras que los comunicados de prensa ¿verdad? Son públicos, pues pueden clasificarse como públicos. Normalmente las compañías no todas las compañías hacen este ejercicio. Yo creo que en el mundo real, en el mundo ¿verdad? De las organizaciones, esta es una de las áreas donde hay más vulnerabilidades. Muchas compañías tienen un sinnúmero de información y esta información pues no se maneja muchas veces de manera adecuada. Y eso pues conlleva a que tenemos información por todas partes, la información no está clasificada y pues esta información a veces cae en manos o en ojos, como se quiera decir, ¿verdad? No autorizado y entonces ahí vienen lo que son las brechas digitales o la divulgación de información, ¿verdad? Confidencial a personas que no deberían ver esa confirmación, lo que es la confidencialidad del trío, de la tríada de la CIA, ¿verdad? Pero bien, lo importante es que este primer paso de identificar y clasificar la información y los activos es un componente esencial para poder gestionar, para poder salvaguardar la información y los activos. El objetivo número 2 del dominio 2 para el CISP es establecer requisitos de información y manejo de activos. ¿Qué implica esto? Bueno, que se deben establecer políticas claras sobre cómo manejar y proteger los activos de información. Esto incluye cómo se deben almacenar, cómo se deben procesar y cómo se debe transmitir esa información. Los accesos y controles. Muy importante, pues que los activos deben tener pues controles basados en el nivel de clasificación, en el nivel de criticidad, en el valor de los activos. No es lo mismo, digamos, una información pública que una información confidencial de un cliente. O no es lo mismo, por ejemplo, el acceso, digamos, a una computadora quizás de un laboratorio que no está ni siquiera conectada a un dominio, al acceso con una cuenta privilegiada a un controlador de dominio, un controlador de base de datos, ¿verdad? Un servidor de base de datos. Entonces, los accesos y los controles a los activos deben ser implementados pues basado en el nivel de clasificación de esos activos. Por eso es la importancia de que los activos deben ser clasificados. Un activo muy importante, obviamente, es, por ejemplo, una cuenta de privilegios. Una cuenta que tiene altos privilegios, pues obviamente es un activo de mucho más valor que una cuenta de usuario normal que no tiene, ¿verdad? Que no tiene privilegios. El manejo adecuado de los activos, pues, implica la correcta documentación y el control de los activos físicos y digitales. Por ejemplo, los documentos confidenciales deben estar almacenados en sistemas cifrados y accesibles solo por personal autorizado. Eso sería una manera pero obviamente no podemos almacenar correctamente si no estamos conscientes y sabemos dónde están esos documentos confidenciales. Por eso la importancia de, en primer lugar, saber dónde está esa información confidencial. Objetivo número 3 de este dominio 2. Aprovisionar recursos de forma segura. Debemos asegurar que los recursos y activos se aprovisionen de manera segura, minimizando el riesgo de compromisos durante el proceso de adquisición o provisión de activos. El monitoreo y la protección son vitales. Es, por ejemplo, muy importante asegurar que el aprovisionamiento cumpla con las políticas de seguridad establecidas
tanto para hardware como para software. Esas políticas que vimos en el dominio número 1 deben empezarse con crear ese conjunto de políticas. Entonces, basadas en esas políticas, pues debemos monitorear y proteger estos activos, ¿verdad? Un ejemplo que pudiéramos dar es que antes de implementar un nuevo servidor, se deben realizar servidores de seguridad para evitar que las vulnerabilidades sean introducidas durante el proceso de aprovisionamiento. De tal manera que también si vamos, por ejemplo, a configurar, vamos a comprar un nuevo enrutador, debemos configurarlo de manera adecuada, eliminar esas contraseñas por default que muchos de estos sistemas traen, etcétera. Lo importante es que antes de un dispositivo de hardware, por ejemplo, estar en una red, está disponible, pues debe estar configurado correctamente, debe estar parchado de manera adecuada y debe pues contar con los controles tanto físicos como técnicos para el acceso a ese dispositivo. Entonces, muy importante esto de lo que es el aprovisionamiento de recursos de manera segura. Otro punto muy importante es el objetivo número 4 de este dominio 2, lo que es gestionar el ciclo de vida de los datos. El ciclo de vida de los datos incluye la creación, el almacenamiento, el uso, el intercambio, ¿verdad? La retención y la destrucción de los datos. En cada uno eh, de estos componentes del ciclo de vida de datos, tenemos que tener en cuenta los componentes de la tríada de la CIA, ¿verdad? La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Es decir, que cuando creamos esos documentos, pero principalmente cuando lo almacenamos, deben estar almacenados de manera, ¿verdad?, que cumpla con esos elementos principales o fundamentales de la tríada de la CIA. Eh, el uso de esos documentos, es decir, cuando estamos utilizando esos documentos, esa información, también lo mismo. Así que también cuando lo intercambiamos, ya sea a través de un correo electrónico, ya sea que lo enviamos a través de WhatsApp o cualquier otro medio que se utilice para intercambiar esos documentos. Y obviamente lo que es la retención, llega un momento en que quizás ya ese documento no es para uso diario, pero hay que retenerlo por quizás razones legales, por razones de política, etcétera. Entonces debemos pues guardar esos documentos y también deben estar guardados de manera segura. Y llega un momento en que si ya, por ejemplo, una información no es útil para una compañía, entonces deben existir mecanismos seguros para destruir esos datos de manera segura también. Otro elemento importante en este objetivo 4 de lo que es la gestión del ciclo de vida de los datos es los roles de los datos. Deben definirse claramente los roles de, por ejemplo, los propietarios de los datos. ¿Quién es el propietario? ¿Quiénes son los controladores? ¿Quiénes son los custodios? ¿Y cuáles son los usuarios de los datos? ¿Verdad? Un dato puede ser, cuando hablamos de propietarios de datos, normalmente es una parte gerencial, es un gerente que es en última instancia el responsable de los datos. Por ejemplo, el director del departamento de finanzas es en última instancia el responsable de todos los datos, es el dueño de los datos del departamento de finanzas. Sin embargo, esos datos son utilizados por muchísimas personas e incluso por quizá terceros. Si esos datos están almacenados en la nube, hay cierta responsabilidad en la nube. La nube son los controladores de datos en ese sentido. Y los custodios de los datos son las personas, por ejemplo, el departamento de TI, son las personas que cuando llega un nuevo empleado
y ese empleado es del Departamento de Finanzas y hay que darle permiso a ciertos documentos, normalmente lo hace el Departamento de TI. Y obviamente, en última instancia, los que usan esos datos, pues son usuarios de los datos. Entonces, todas estas personas, todos estos estas funciones, estos departamentos que tienen acceso a esos datos, debe estar claramente indicado quién es el dueño de los datos, quién es el que controla los datos y quién es el que tiene acceso a esos datos. Entonces, cuando hablamos lo que es el acceso, control de acceso, ¿verdad? Deben gestionarse de manera correcta para que estos datos, pues, sean manejados apropiadamente. Un punto importante aquí también es la protección de los datos. Debemos implementar controles en cada etapa del ciclo de vida para asegurar que los datos estén protegidos contra accesos no autorizados o pérdida. De nuevo, venimos a lo que es el componente de la confidencialidad. Cuando hay una brecha de ciberseguridad que es tan común hoy en día, es porque hubo un fallo en la protección de estos datos. Entonces, pues es de vital importancia que estos datos, pues, solamente sean vistos, accesados por personas que tengan utilidad para hacerlo. Perdón. Y en este objetivo 4, por último, podemos decir como ejemplo que al eliminar un archivo confidencial, se debe realizar una limpieza segura, lo que llamamos una sanitation o sanitación, ¿verdad? Para garantizar que no sea recuperable. Y esa sanitación, si se quiere decir, depende del medio donde esté almacenado ese dato. Si está almacenado en un DVD, una forma segura sería pues la trituración de ese DVD. Si está almacenado en un disco duro normal, un disco de estos discos de platos tradicionales, la desmagnetización puede ser, la trituración de ese disco, la incineración puede ser, ¿verdad? También hay programas especiales que pueden utilizarse para borrar datos, principalmente si los datos están almacenados en discos de SSD, lo que son el solid state o estos discos flash, ¿verdad? Dependiendo en el tipo de disco, deben utilizarse diferentes formas de sanitación. Y si los datos están en la nube, también deben seguirse el procedimiento de la nube para eliminar estos datos, ya que obviamente no tenemos acceso a los discos duros de la nube. Es decir, no podemos decirle a Microsoft o a AWS, mira, dame ese disco duro que quiero eliminar todo lo que hay ahí, porque la nube no funciona de esa manera. De hecho, una forma de destruir, si se quiere decir, datos en la nube es lo que es la encriptación, ¿verdad? Y luego, pues, eliminar la llave con la que se encriptaron esos datos. Eso pudiera ser. Aunque muchos de estos procesos en la nube, de estos servidores, pues tienen métodos, ¿verdad? Que se pueden utilizar en dado caso de que haya que eliminar datos de manera segura. Pero bien, de todas maneras, el hecho es que el último ciclo en la vida de datos es la destrucción una vez que ya esos datos no se van a utilizar. Pero muchas veces, por ejemplo, tenemos un disco duro que ya es viejo o que no funciona bien, pero que tienes datos. Por ejemplo, una impresora de estas multiuso, ¿verdad? Multifunción, que son escáneres, que son printers, que tienen un disco duro y todo lo que está en esa impresora está almacenado. Imagínense todo lo que se imprime, toda la información confidencial que se imprime en una impresora. Pues hay que tener políticas, hay que tener procesos seguros para la eliminación de ese tipo de datos. El objetivo número 5 de este dominio 2 es garantizar la retención adecuada de activos. Los activos deben ser retenidos de acuerdo con las políticas de la organización y las regulaciones legales aplicables. Por ejemplo, en los Estados Unidos,
una compañía que trabaja con taxes, ¿verdad? Hay tantas compañías donde uno tiene que ir a hacer sus taxes anuales. Estas compañías por ley tienen que retener esos datos por lo menos por 7 años, por si hay un asunto legal. Pero a partir de los 7 años, esas compañías ya no están obligadas a retener esos datos, por ejemplo, ¿verdad? En cuanto a la gestión del ciclo de vida, que como ya hablamos, implica determinar cuánto tiempo deben conservarse los activos, cuándo deben ser archivados y cuándo deben ser destruidos. Muchas compañías a veces almacenan todo de por vida y todo lo quieren tener ahí. Eh, eh, pero realmente esto no es a veces no es la mejor manera de gestionar esos datos. En primer lugar, porque los datos ocupan espacio y muchas veces hay compañías que tienen un sinnúmero de una cantidad, grande cantidad de información que no realmente necesita tener, ¿verdad? Y pues incurre en gastos excesivos. Por otro lado, si hay un caso legal, si hay un dato que usted por ley ya no tiene que tenerlo y usted lo tiene, bueno, si usted lo tiene y va a la corte, entonces eso le puede presentar problemas. Entonces hay que buscar siempre un balance en cuanto a lo que es la retención adecuada de activos. Y como profesional de la ciberseguridad, pues obviamente tenemos que estar entrenado para eso. Un ejemplo que pudiéramos dar, ¿verdad? Es que un historial médico, ¿verdad? Debe mantenerse durante un periodo mínimo de tiempo estipulado por las leyes de salud y que luego debe ser destruido de manera segura una vez que ya no sea necesario. Entonces, como profesionales de la seguridad, debemos saber cuáles son las leyes que rigen el entorno, quizás el país, la ciudad donde estemos. Hay ciudades, por ejemplo, en los Estados Unidos no hay una ley general de privacidad como el GDPR, ¿verdad? El GDPR en Europa. Pero en los Estados Unidos, cada estado tiene sus propias leyes. Por ejemplo, una de las leyes más fuertes de privacidad que hay hoy en día en los Estados Unidos es en el estado de California. Entonces, si usted opera en el estado de California o alguna sucursal, usted tiene que estar empapado en cuanto a lo que son esas leyes de privacidad de ese estado. Bien, el último objetivo de este dominio 2 es el objetivo 6, determinar los controles de seguridad de datos y los requisitos de cumplimiento. Es fundamental implementar controles adecuados para proteger los datos basados en su clasificación y las regulaciones aplicables. Por eso hablamos anteriormente que la clasificación de los datos es importante. Es importante porque es la forma en cómo pues sabemos cómo protegerlo, qué controles vamos a utilizar. Si no clasificamos los datos, entonces pues quizás utilizamos demasiado controles para un dato que no es necesario o muy poco para un dato que requiere de más controles. Los datos, hemos hablado de lo que son los estados de los datos, ¿verdad? Proteger los datos en uso, hemos hablado, en tránsito y en reposo mediante controles como el cifrado, la autenticación y el acceso controlado. Ya lo hemos mencionado. En cuanto al cumplimiento, hemos también hablado de algunas leyes. Hay que asegurarse de que los controles de seguridad cumplan con las normativas y estándares como el GDPR, el HIPAA, el PCI DSS, el SAC y un sinnúmero más de regulaciones y leyes que veremos a través del curso. Un ejemplo podría ser cifrar los datos en tránsito utilizando TLS o SSL para proteger la información cuando se envía entre ubicaciones, asegurando el cumplimiento de los estándares de privacidad de datos. Por ejemplo, cuando usted va a Amazon.com, que usted va a comprar algo, la transmisión entre su cliente, entre su computador, ya sea un celular o sea una computadora portátil o lo que sea, esa comunicación entre su dispositivo y el servidor de Amazon está encriptado. De tal manera de que si alguien intercepta esa comunicación, pues realmente no puede hacer nada con esa información. Pero bien, lo importante es que, como dijimos, el dominio 2 de lo que es la seguridad de activos del CISP se enfoca en garantizar
que los activos de información sean gestionados de manera adecuada, segura y conforme a las regulaciones durante todo su ciclo de vida. Esto incluye la identificación y clasificación de los activos, el manejo seguro de los mismos, su almacenamiento y retención y la implementación de controles adecuados para garantizar su seguridad y cumplimiento normativo. En resumen, vimos aquí los 6 objetivos de este dominio 2. 1. Identificación y clasificación de activos, donde realizamos un inventario y clasificamos los activos según su valor y sensibilidad, ya sea público, confidencial, alta confidencialidad, etc. Objetivo 2. Requisitos de manejo de activos. Esto define políticas de almacenamiento, acceso y protección de activos basados en su clasificación. Objetivo 3. Aprovisionamiento seguro. Debemos asegurarnos que los recursos se adquieran y gestionen de forma segura, minimizando vulnerabilidades y amenazas. Objetivo 4. Gestión del ciclo de vida de los datos. Debemos proteger los datos en cada fase, cuando los creamos, cuando lo almacenamos, cuando usamos esos datos y obviamente cuando transferimos esos datos de un lugar a otro y cuando destruimos esos datos. Todo con controles adecuados dependiendo del caso. Objetivo número 5. Retención adecuada de activos. Esto establece políticas de retención y destrucción según normativas legales y necesidades del negocio. Y por último, hablamos lo que es los controles de seguridad y cumplimiento, ¿verdad? Donde pues debemos implementar controles de seguridad, ya sea cifrado, autenticación, etcétera, y asegurarnos del cumplimiento de regulaciones como el GDPR, HIPAA y otras. Bien, recuerden que para acompañar, o mejor dicho, una guía perfecta para acompañar este curso de preparación para el CISP es mi guía, ¿verdad? La guía de estudio definitiva para pasar el examen de la certificación, disponible tanto en Kindle como en papel, ¿verdad? En papel físico. Cualquiera que usted quiera comprar, pues están disponibles en Amazon. Solamente tiene que buscar mi nombre, Seolito Rodríguez, en Amazon y le van a aparecer, ok, ahora sí, y le van a aparecer algunos de mis libros que vemos por acá. También hay un libro de inteligencia artificial que escribí muy interesante por si le interesa además. Pero bien, definitivamente que esta guía repleta con cientos de preguntas de preparación, con casos de estudios, con ejemplo, es el acompañante perfecto para este curso de preparación para el CISP. También le voy a pedir un favor que si encuentran esta información interesante, me den un like, que me agreguen, ¿verdad? Se suscriban a mi canal de YouTube para seguir produciendo este contenido. Así es que ya estamos en el segundo dominio del CISP. Espero que me acompañen en esta jornada en el curso de preparación para el CISP. Hasta entonces.